Tres. ¿Qué tal? Buenas noches. En este video vamos a hablar acerca de qué es el ruido y cómo funciona. Y también vamos a tratar de explicar cómo podemos evitar este ruido y filtrarlo de una señal. Este video lo vamos a protagonizar Jonathan Chunga, Joshua Bautista y yo, Ricardo Uribe, que es el video para la tarea número 8. Bueno, empezando, ¿qué es una serie de Fourier? La serie de Fourier es un algoritmo matemático que se utiliza para analizar funciones periódicas, por ejemplo, una señal cuadrada, como podemos ver en la imagen, y descomponerla en señales sinusoidales más sencillas para su análisis. El señor J.B. Fourier decía que cada señal o toda señal, cualquier forma que tuviera, podía ser representada por una combinación de, de ondas sinusoidales. Ahora bien, ya vimos qué es la transformada de Fourier, ahora hay que entender qué es la transformada rápida de Fourier. Bueno, Fourier inventó las transformadas en 1807, más o menos, y en 1965 dos ingenieros de IBM implementaron un algoritmo para hacer la transformada rápida de Fourier. Entonces, básicamente, la transformada rápida de Fourier es un algoritmo el cual transforma una señal en el dominio del tiempo a una señal en el dominio de la frecuencia. Ok, vamos a hablar un poco acerca del ruido. El ruido son variaciones de voltaje que son aleatorias. El ruido es causado puede ser intermodulación, que quiere decir que por un medio se atraviesan varias frecuencias diferentes. El crosstalk, que es cuando dos placas PCB se encuentran de forma paralela y esto genera un capacitor parásito, lo que produce que se produce una comunicación entre cada placa y esto hace que aparezca el ruido. También tenemos la interferencia, que es debido al medio por donde pasa la onda. Esto se da cuando estamos atravesando un túnel o cuando pasamos por debajo de los cables de alta tensión. Otra forma de producirse el ruido es mediante la atmósfera. Cuando el Sol emite radiación proveniente de tormentas solares, ya que estas contienen altas cantidades de energía, y esto puede afectar el funcionamiento de los satélites. Ahora, ¿qué es el ruido blanco? El ruido blanco es una señal aleatoria que se caracteriza por tener señales de valores en dos diferentes tiempos que no conllevan una relación. ¿Sabías que el ruido blanco es uno de los sonidos más utilizados en la producción musical? Es una mezcla de todas las frecuencias audibles, pero a menudo nosotros la percibimos como alta frecuencia debido a nuestra sensibilidad auditiva. Por eso un sonido plano como shh, que solo puede ser cuando lo escuchamos es desagradable. Bueno, ¿cómo podemos adicionar el ruido blanco a una señal? Para esto ocupamos regularmente el subtractor de amplificador operacional, que es el arreglo de subtractor de un amplificador operacional, que es el típico que se utiliza para poder sumar dos señales distintas y obtener una nueva como resultado. El arreglo es este que pueden ver. Normalmente se trata de que tenga una ganancia unitaria, por lo cual todas las resistencias son iguales. Y por aquí en la entrada negativa sería la señal que se va a restar a la señal que entra por la terminal positiva del amplificador operacional. Ahora bien, ya entendimos entonces que el filtrado es una parte esencial en los circuitos, incluyendo el proceso de audio, recepción de radio y el condicionamiento de fuentes de poder para circuitos. Entonces, en general sí, los filtros son usados para remover partes de la señal que no queremos, por ejemplo, el ruido, ¿no? Como los filtros responden a las señales, hay distintos tipos de filtros de determinados
con la frecuencia que se afectan. ¿Cómo podemos filtrar el ruido blanco usando un capacitor? Bueno, básicamente un capacitor lo que hace es bloquear las frecuencias bajas. Sin embargo, no solo está limitado a eso, también podemos bloquear frecuencias altas. De hecho, hay varios tipos de filtros. Ahorita voy a explicar 4 nada más, así como ejemplos, que sería, por ejemplo, el low pass, que, bueno, el low pass es un filtro que bloquea las frecuencias altas, como lo dice su nombre, mientras que permite que las frecuencias bajas pasen a través del circuito. En caso contrario, un high pass filter es el opuesto y permite que las frecuencias altas sean las que pasen, bloqueando las frecuencias bajas. Un filtro band pass, este tipo de filtro responde a un rango de frecuencias, es decir, el filtro permite que todas las frecuencias que estén dentro de ese rango pasen y bloquea las que están fuera de ese rango. Un band stop sería el caso contrario. Tenemos también un rango de frecuencias y todas las frecuencias que estén fuera de ese rango son las que pasan y el filtro bloquea las frecuencias dentro de ese rango. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, depende simplemente del arreglo del diagrama que estemos diseñando con los capacitores. Ahora vamos a hablar acerca de la impedancia del capacitor. Tenemos dos casos. Cuando la frecuencia es cero, que por lo general es nuestra señal DC. Si nosotros ponemos el cero, aquí reemplazamos la S con el cero, esto va a dar que la impedancia ZC va a ser infinita. Por lo tanto, esto va a ser un cortocircuito. Por lo tanto, cuando tenemos una frecuencia infinita, que en este caso es el ruido, que son variaciones de voltajes aleatorias, cuando reemplazamos aquí en la ecuación tenemos 1 sobre infinito, lo que esto va a tender a ser cero la impedancia. Entonces, ¿qué significa esto? Que la señal DC va a tener una frecuencia de cero, por lo que se va a generar un cortocircuito y por lo tanto no se va a ir a tierra. Mientras que cuando el ruido, como ya sabemos, tiene la frecuencia infinita, la impedancia va a ser cero, lo que va a permitir que el ruido pase directamente a tierra. Y esa es la forma en que el ruido se elimina, quedándonos solamente con la parte que nos interesa, que en este caso sería nuestra voz. Bueno, continuando, mostrando un poco de cómo funciona este tipo de filtros. Aquí podemos ver el arreglo que anteriormente habíamos hablado en el video anterior del termistor. En esta parte del circuito estamos haciendo el arreglo de subtractor con amplificador operacional y así metiendo el ruido blanco, que sería este de aquí. Este es un generador de funciones. Le ponemos que sea noise y sería un ruido con un voltaje un voltaje de 2 pico a pico. Posteriormente de esta parte, ya después de haber conectado el capacitor a la salida del amplificador operacional, lo que obtenemos es lo siguiente. Como pueden ver aquí en el osciloscopio, la señal azul es el ruido, la señal morada es la señal del operador, digo, del voltaje ya acondicionado en conjunto con el ruido. Si pueden ver, es una señal que no deseamos. Y la línea amarilla es el voltaje ya después de haber sido filtrado. Y con esto obtenemos la señal ya deseada y sin ningún tipo de ruido. Y bueno, ¿qué aprendimos de esta tarea? Aprendimos a utilizar lo que es el capacitor como un filtro pasabajos y así poder deshacernos del ruido. Y bueno, no sé ustedes, compañeros.
También aprendimos que para tratar señales, para poder tratar las señales, primero tenemos que convertirlas del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Algo importante de esta práctica fue la importancia de poner un capacitor conectado a tierra eh, para eliminar cualquier ruido que aparezca en nuestro filtrado, porque como ya sabemos, un filtro es para eliminar toda esta clase de información que no queremos en nuestra señal. Y bueno, creo que eso sería todo. Y eso sería todo por este video. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, nos vemos en el próximo PBL. Muchas gracias. Hasta luego.